Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito, director de Forexíndices.es, y cuando son las 20 horas y 45 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 1 de marzo de 2013 voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas, el oro y la plata, para la semana que viene del 4 al 8 de marzo. Vamos a iniciar el análisis cuando queda 1 hora y 15 minutos de negociación todavía abierto el mercado de hoy viernes. Ténganlo en cuenta por si a última hora pudiera haber algún movimiento brusco que pudiera hacer variar a las cotizaciones de los principales pares de divisas. Vemos en un gráfico pequeño de 5 minutos cómo la cotización del euro dólar está prácticamente ya paralizada en la zona del 1,3025. Vamos a iniciar en un primer momento un recorrido, un resumen de lo que ha sucedido con la cotización del par euro-dólar en esta semana que hemos terminado. Nos vamos al punto de partida semanal. La cotización arrancó el domingo día 24 por la noche en el 1,3229 y desde este nivel inició un pequeño movimiento bajista hacia el precio de apertura anual. Incluso en la sesión asiática del lunes cotizó por debajo del mismo y ya en la sesión europea inició un movimiento alcista apoyándose perfectamente en el precio de apertura anual en la apertura europea para ir a quebrar el 1,3265 con gestión de largo plazo y encontrando un apoyo firme en la sesión europea del lunes. Llegó a tocar los máximos intrasemana en la congestión de mediano plazo del 1,3315. Desde ahí ya en la apertura americana, con el cierre de las urnas y de los colegios electorales en Italia y cuando se conocieron los primeros sondeos, la cotización del euro dólar empezó a caer de una forma brusca directamente al precio de apertura anual, quebrando este nivel del 1,3205, confirmando el quiebre en el cortito plazo y desde ahí movimiento bajista muy potente para chocar la cotización con una congestión de mediano en el 1,3085. Tuvo un rebote alcista hasta otra congestión de la misma categoría en el 1,3125 y como vemos fue quebrado posteriormente a la baja el 1,3085, donde ya se mantuvo por debajo de este nivel durante toda la sesión americana del lunes, día 25, y en la sesión asiática del martes, día 26. En la sesión europea llegó a realizar un primer mínimo intrasemana en el 1,3018 y desde ahí movimiento alcista. Como vemos, durante la sesión del martes y el miércoles se mantuvo la cotización muy encerrada, sobre todo por la parte de arriba, muy delimitada por el 1,3125. Chocó en varias ocasiones la cotización del par y tan solo el miércoles, día 27, fue capaz de superar este nivel con una confirmación muy clara en el final de la sesión americana del miércoles, día 27, para intentar ir a buscar el precio de apertura anual, pero como vemos se nos quedó muy alejado, perdió fuerza enseguida la cotización y en la sesión asiática del jueves, día 28, poquito a poco fue retrocediendo. Como vemos en el inicio de la sesión europea del jueves día 28 nos quebró a la baja de nuevo el 1,3125, confirmando perfectamente sobre esta congestión, y en el inicio de la sesión americana nos quebró a la baja también el 1,3085 de nuevo con su correspondiente confirmación. Vemos cómo en la salida del viernes, el día 1 de marzo, chocó en primer lugar con el 1,3085 y en la sesión europea, aunque momentáneamente cotizó por encima del mismo, este doji bajista hizo que la cotización se desprendiera a la baja, nos quebrara el precio de apertura de jornada a la baja y fuera directamente a la doble barrera delimitada por la congestión de mediano largo del 1,3003 y sobre todo la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, que a la postre ha sido lo que realmente ha sujetado a la cotización del par el viernes día 1 de marzo. Como vemos, cerrará cercano a el 1,3025 si no tenemos sorpresas de última hora. Como hemos dicho anteriormente, queda todavía 1 hora y 10 minutos de negociación. Ténganlo en cuenta por si sufriera alguna variación importante la cotización del euro dólar en los últimos compases de negociación de esta semana.
Vamos a iniciar un recorrido, como siempre, desde temporalidades mayores. Vamos a ver temporalidad mensual y vamos a llamar la atención sobre varios detalles. En primer lugar, vamos a expandir un poquito el gráfico para ver estos detalles mejor. Vemos cómo la cotización se nos ha posicionado en la semana que hemos terminado por debajo del precio de apertura anual en la zona del 1,32, con un recorrido bajista. Retrocede un 1,35% desde su precio de apertura anual, como vemos, apoyándose perfectamente en la línea de tendencia alcista que nos viene desde el año 2001 y que está siendo clave desde mediados del año 2012, siempre imantada la cotización por esta línea de tendencia alcista de largo. Vemos el apoyo perfecto de esta semana sobre dicha directriz. En el mes que hemos terminado, de febrero, vemos la vela bajista potente. La cotización del par ha retrocedido un 4,30% desde su punto de partida mensual, que lo tiene en el 1,3612, justo sobre la congestión histórica de muy largo plazo. Vemos cómo ha sido rechazada claramente desde la zona del 1,36, muro de contención importante que de momento se le ha resistido en este año 2013. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente vamos a comprimir el gráfico un poquito para ver cómo la directriz alcista que nos viene desde el año 2001 y que su punto de apoyo lo tiene en junio del año 2010, mantiene muy atrapada a la cotización desde hace más de medio año. Vamos al gráfico de temporalidad semanal, a ver qué detalles importantes nos deja la cotización del par sobre esta temporalidad. Poquitos detalles, la verdad, simplemente ver la vela bajista con la que nos va a cerrar esta semana la cotización del euro-dólar con un retroceso de un 1,57% desde su punto de apertura en el 1,3229, nos va a cerrar en el 1,3020 aproximadamente, 1,3025, apoyándose en esta doble barrera en la zona del 1,30 con gestión histórica y línea de tendencia alcista de largo plazo. De temporalidad semanal no vamos a destacar nada más, vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver qué información adicional nos puede ofrecer la cotización del par euro-dólar. Vemos el quiebre que tuvo la cotización del par la pasada semana, el día 21 de febrero, de la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del año 2012. No había sido quebrada en ningún momento. La quebró el día 21 y durante 3 días consecutivos estuvo confirmando sobre la misma. Se nos ha precipitado a la baja, como vemos. Durante 4 días consecutivos estuvo encerrada la cotización y estuvo merodeando el 1,3085 y el 1,3125, ambos niveles con gestiones de mediano plazo, y vemos cómo el viernes día 1 este cruce de líneas, línea de tendencia alcista de largo y con gestión de mediano largo, ha sido clave de momento para sujetar a la cotización del par. Este cruce de líneas será clave y determinante en caso de que consiga cerrar por encima de este cruce de líneas. El día de hoy, en caso de que consiga cerrar, como está cotizando en estos momentos, será clave en la salida el domingo por la noche, día 3, para sujetar a la cotización del par en caso de que inicie en un primer momento movimiento bajista. De temporalidad diaria no vamos a destacar nada más en la cotización del par. Nos vamos directamente a un gráfico de 4 horas para ver los detalles más importantes. Vemos una línea de tendencia bajista de corto plazo que nos arranca el día 1 de febrero. La cotización se mantiene muy alejada de esta línea de tendencia bajista que sigue vigente, no ha sido quebrada en ningún momento. Y por la parte de abajo, como vemos perfectamente, pues apoyada por esta doble barrera. Vamos a comprimir un poquito el gráfico y vamos a colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, le vamos a colocar las principales resistencias. Por la parte de arriba, la cotización del par, si cierra en estos niveles, la primera resistencia que se va a encontrar es una congestión de mediano plazo 1,3085, muy respetada durante toda la semana que hemos terminado. Quebrado el 1,3085, nos encontramos otra resistencia de la misma categoría, muy cercana a la anterior, en el 1,3125, también respetada siempre que llega la cotización del par. Desde ahí nos iríamos al precio de apertura anual,
1.3205, vamos a delimitar esta barrera como principal resistencia para la semana que viene. Del 1.3205 nos vamos a encontrar con una triple barrera en la zona del 1.3265, con gestión de largo, línea de tendencia bajista de corto que nos viene desde el 1 de febrero y la línea de tendencia alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio y que ha sido quebrada de momento a la baja, como vemos, con tres confirmaciones, una en el cortito plazo, otra posterior y, como vemos, el día 25 también fue a realizar una confirmación sobre el 1.3265 y la línea de tendencia alcista de mediano. Repito, esta triple barrera en el 1.3265 será también pieza clave a batir la semana que viene en caso de que inicie la cotización movimientos alcistas importantes. Desde ahí nos encontraríamos con el 1.3315 con gestión de mediano. Observemos el detalle que nos dejó el lunes día 25 sobre este nivel. La siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior la topamos en el 1.3368 y desde ahí nos vamos a la última barrera que le colocamos como resistencia para la semana que viene con gestión de mediano largo en el 1.3406. También observen el detalle que nos dejó a mediados del mes de febrero, exactamente el día 20 de febrero, el rechazo que tuvo la cotización sobre esta congestión de mediano largo. Por la parte de abajo, y como ya hemos narrado anteriormente, esta doble barrera, 1.3003 con gestión de mediano largo y sobre todo la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, respetadísima a lo largo del año 2012, siempre aunque ha sido quebrada, los inversores la memoria no la pierden y saben que es un muro de contención muy importante y de hecho lo respeta siempre que llega a ella. Doble barrera que se va a encontrar la cotización del par nada más salir el domingo por la noche. Si consiguiera posicionarse por debajo del 1.2980 en la salida el domingo por la noche, el mercado iríamos a buscar el siguiente soporte delimitado por una congestión de mediano largo en el 1.2936. Es el precio de apertura anual del año 2012, muy respetado siempre también por la cotización. Del 1.2936 tenemos un recorrido bajista muy importante, de más de 100 puntos hasta el 1.2820 con gestión de mediano plazo. Otro soporte de la misma categoría que el anterior lo vamos a topar en el 1.2760. Desde ahí nos vamos directamente al principal soporte para la semana que viene delimitado por una congestión de largo plazo. 1.2696 que además nos confluye con una línea de tendencia bajista de mediano plazo quebrada ya en el tiempo, pero que seguramente ayudaría al 1.2696 a ejercer fuerza de soporte sobre la cotización. De hecho, y como comentamos, lo delimitamos como el principal soporte para la semana que viene. Quebrado el 1.2696 iríamos a buscar una congestión de mediano en el 1.2636 y desde ahí el último soporte que le colocamos para la semana que viene en el 1.2565. Como vemos, casi a 500 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, la doble barrera será clave para sujetar o no a la cotización del par en los primeros compases de negociación el domingo por la noche o en la sesión asiática del lunes día 4 por la mañana. 1.2980 será la primera barrera a batir por la parte de abajo y por la parte de arriba el 1.3085 ejercerá como primera fuerza de resistencia. Bueno, acabamos con el análisis del par euro-dólar. Vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido el par dólar-yen en esta semana que hemos terminado. Vamos a un gráfico de temporalidad horaria para ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización de este par en la semana que hemos terminado. Bueno, vemos como desde el cierre del viernes de la semana pasada la cotización nos abrió con un gap muy potente. Fue directamente a abrir sobre la congestión de mediano largo que el par tiene en los 94.64 y justo desde ese nivel ejerció de resistencia implacable, inició ya un movimiento alcista hacia la congestión de mediano de los 93.92 y la línea de tendencia bajista de corto plazo. En la sesión americana del lunes día 25, después de conocerse los primeros datos de previsión de las elecciones italianas, inició un movimiento bajista, quebrando con mucha fuerza la congestión de largo plazo de los 92.93 y
se fue directamente a una congestión de mediano plazo que el par tiene en los 90-96, que a la postre sería soporte clave y determinante para sujetar a la cotización esta semana. Como vemos, durante los siguientes días se pasó probando el nivel de los 92.10, como vemos, siempre respetado por la cotización del par y no pudo llegar a tocar de nuevo la congestión de mediano como soporte en los 90-96. Las órdenes de compra, los inversores ya la colocaron un poquito por encima de esta congestión de mediano, denotando que de momento no estaban por la labor de ir a buscar otra vez el muro de contención de los 90-96. Como vemos, el miércoles día 27, en el inicio de la sesión americana, ya inició movimiento alcista, quebrando al alza los 92.10, confirmando al día siguiente, como vemos en la sesión europea, encontrando un apoyo firme, evolucionando al alza y ya en la jornada del viernes, como podemos apreciar en la imagen, en la sesión europea, le dio un intento de quiebra a los 92.93, que definitivamente lo quebró en la sesión americana. Como vemos, queda imantada, queda atrapada la cotización por esta línea de tendencia bajista de corto en la zona de los 93.65. Vamos a iniciar la previsión para la semana que viene. Vamos a comprimir el gráfico de temporalidad mensual. Vamos a ver los detalles importantes. Primero vamos a un gráfico de temporalidad trimestral para ver cómo la cotización del par está peleando con la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985. La vela trimestral vemos cómo cotiza por encima de esta directriz. Necesitamos, como siempre comentamos, el quiebre y la confirmación en temporalidad trimestral para que esta directriz bajista tan potente que nos viene de casi 30 años atrás, pues se dé quebrada y confirmada. De momento vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver qué es lo que nos está ofreciendo la cotización del par en estos primeros compases de año 2013. Como vemos, desde su punto de partida anual, que el par lo tiene en los 86,76, consigue un avance importante de un 7,83%. Se nos ha posicionado esta semana por encima de los 92,93, pero atentos porque la apertura del mes de marzo está por debajo y debemos de tener en cuenta que el mes de febrero nos ha cerrado por debajo también de dicho nivel, o sea que muy atentos, necesitamos el quiebre confirmado de este nivel para el largo plazo en los 92,93. Si fuera rechazada la baja de este nivel de los 92,93, la cotización en el mes de marzo, veríamos movimientos bajistas importantes en los próximos meses. Repito, 92,93 va a ser pieza clave en este mes de marzo. Como comentábamos, un 7,83 desde su precio de apertura anual y en el mes de febrero, como vemos, la cotización del par consigue un mínimo avance de casi un 2%, un 1,96%, y en lo que llevamos el primer día de negociación del mes de marzo avanza un 1%, posicionándose y seguramente vaya a cerrar el día de hoy por encima de los 92,93. De temporalidad mensual, nada más que destacar, nos vamos al gráfico de temporalidad semanal. Pocos detalles, simplemente ver cómo la apertura semanal y el nivel de congestión de mediano largo de los 94,64 fue implacable en la salida del domingo por la noche, frenando perfectamente a la cotización del par. Ha tenido una fluctuación muy abultada la cotización de este par desde el mínimo semanal que lo ha tenido en la zona de los 90,93 hasta los máximos en los 94,64. Como vemos, casi 400 puntos de recorrido de máximos a mínimos intrasemanales. Como vemos, al final ha conseguido cerrar con un retroceso de un 1,16%. Vemos la vela bajista con la que nos ha cerrado, aunque la formación de esta vela cabría indicar que pudiéramos tener movimientos alcistas la semana que viene, dada esta formación que nos deja en la semana que vamos a terminar. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver detalles importantes sobre esta temporalidad. Vemos cómo sigue vigente una directriz alcista que nos arranca el 13 de noviembre del año 2012, no ha sido ni siquiera testeada
en ningún momento, se ha acercado muchísimo la cotización, como vemos esta semana, pero los inversores han empezado a comprar antes de llegar a esta línea de tendencia. Puede indicar que de momento no están ni siquiera por ir a intentar quebrar esta directriz alcista de mediano plazo. De temporalidad diaria no destacamos nada más, simplemente que la cotización rebotó en los 90-96, ¿no? Clave este nivel de congestión de mediano plazo que siempre es muy respetado por la cotización. Nos vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene al dólar yen. Como vemos, nos va a cerrar por encima de los 92-93. La primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par la tenemos delimitada por una congestión de mediano plazo en los 93-92. Desde ahí iríamos a buscar la principal barrera a batir al alza, congestión de mediano largo 94-64. Vemos cómo en la salida de semana fue el muro de contención que sujetó perfectamente a la cotización. De los 94-64 iríamos a buscar una congestión de mediano plazo que ejercería resistencia en los 95-40. De los 95-40 recorrido amplio hasta otra congestión de la misma categoría, 96-71. La siguiente resistencia de la misma categoría que las anteriores en los 97-30. Y desde ahí ya nos acercaríamos hasta una congestión de mediano largo muy alejada de la cotización actual a 500 puntos en los 98,55 yenes por dólar. Por la parte de abajo, imprescindible, la cotización debe de quebrar en primer lugar los 92,93. Congestión de largo, respetado, como podemos apreciar en la imagen, a lo largo del tiempo nos viene de muchos años atrás, de ahí que este nivel de congestión sea siempre respetado por la cotización. Primer soporte 92,93. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano en los 92,10. Esta doble barrera delimitada por la línea de tendencia alcista de mediano que viene desde el 13 de noviembre de 2012 y la congestión de mediano de los 90-96, que ha sido implacable la semana que hemos terminado, esta doble barrera la vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene. 90-96. Desde ahí probaríamos una congestión de mediano en los 90-20 y directamente a una congestión de mediano largo en los 89-37 como última fuerza de soporte para la semana que viene a 420 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 92-93. Por la parte de arriba, primera resistencia a vigilar, 93-92. Bueno, terminamos con el par dólar-yen. Vamos a ver el par libra-dólar. Vamos a ir a un gráfico de temporalidad horaria para ver qué detalles nos ha dejado la cotización de este par en la semana que hemos terminado. Vemos cómo nos abrió con un gap desde el cierre de la semana pasada, nos abrió con un gap de casi 100 puntos hasta la zona del 1,5077 y como vemos durante toda la semana se ha mantenido encerrado por la parte de abajo por el nivel de congestión de mediano del 1,5103 y por la parte de arriba por otra congestión de la misma categoría en el 1,5200. A la postre, el 1,5200 sería determinante para el movimiento bajista con el que nos ha cerrado el periodo semanal. Por la parte de abajo vemos cómo la zona psicológica del 1,50 ha ejercido de claro soporte durante toda la jornada del viernes día 1 de marzo. Va a ser clave en la salida del domingo día 3 por la noche. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para iniciar el recorrido y para ver los detalles que nos deja la cotización en temporalidades mayores. En primer lugar, y lo que más nos llama la atención, es la directriz alcista de largo plazo que nos arranca a principios del año 2009. Vemos cómo la vela del mes de febrero nos ha cerrado muy potente por debajo de esta directriz. Es la primera vez que cierra una vela por debajo, es la primera vez que se produce un quiebre de esta directriz alcista de largo plazo desde hace 4 años. Cuidadito porque puede incidir en la cotización del par libra-dólar. En lo que llevamos de año desde su precio de apertura anual, que el par lo tiene en el 1,6248, la cotización del par libra-dólar consigue un retroceso de un 7,51% hasta esta zona del 1,50 en la que nos va a cerrar hoy viernes.
Como vemos, el mes de febrero también nos ha cerrado con una vela bajista muy potente de un 5,53% de retroceso. Lo que llevamos de negociación el primer día de marzo también vemos una pequeña vela bajista con un retroceso de un 0,48% exactamente en el primer día de negociación del mes de marzo. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, vamos a un gráfico de temporalidad semanal. Bueno, de temporalidad semanal, poquito más que decir, simplemente que el quiebre de esta doble barrera entre el 1,5540 y el 1,5505 ha sido clave y determinante en estas dos últimas semanas, como vemos, para chocar con el nivel de congestión del 1,5005. En la semana que hemos terminado tenemos un retroceso mínimo en la cotización del par libra-dólar de un 0,36%. Como vemos, un pequeño martillo bajista nos va a cerrar chocando con el 1,5005. Por la parte de arriba, como vemos, el precio de apertura anual fue clave y determinante ya desde los primeros compases de negociación de este año 2013, no dejando evolucionar a la libra por encima del mismo. La libra esterlina se mantiene muy débil y sobre todo desde el viernes pasado, cuando la agencia de calificación Moody's rebajó el rating de la deuda del Reino Unido. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Bueno, pues del gráfico de temporalidad diaria simplemente ver que sigue vigente una directriz bajista de mediano plazo que nos arranca en la apertura anual y nos pasa por el 8 de febrero, línea de tendencia, como vemos, muy alejada de la cotización actual. También vemos como el nivel del 1,5506 fue clave para estos movimientos bajistas durante 5 días consecutivos. Peleó con esta doble barrera que a la postre sería determinante el pasado día 19 de febrero. De temporalidad diaria, también tener en cuenta el nivel de congestión del 1,52 que esta semana ha sido la clave para no dejar evolucionar al alza a la cotización del par libra-dólar. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito. Si consiguiera un rebote en el 1,5005 en la salida el domingo por la noche, la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par 1,5103, congestión de mediano plazo. Desde ahí buscaríamos el 1,52 como principal resistencia a batir la semana que viene. Vemos cómo ha sido clave y determinante en esta semana para no dejar evolucionar al alza, como comentábamos. Principal resistencia para la semana que viene 1,5200. La siguiente, congestión de mediano, importante siempre, cada vez que llega la cotización, 1,5276. Observemos también los detalles que nos dejó el día 21 y el día 22 de febrero sobre esta congestión de mediano. Otra resistencia de la misma categoría que las anteriores la topamos en el 1,5365 y desde ahí nos vamos a otra resistencia también de la misma categoría que las anteriores en el 1,5450. Es la última que le colocamos para la semana que viene al par libra-dólar. Por la parte de abajo, imprescindible, necesitamos un quiebre definido y confirmado del 1,5005, congestión de mediano largo que el viernes, como comentamos, ha sido clave para sujetar a la cotización del par, además nivel psicológico, la del 1,50. Quebrado este nivel, vamos a buscar una serie de soportes, todos ellos con gestiones de mediano. 1,4949. Desde ahí vamos a buscar el siguiente en el 1,4854. Otro lo topamos en el 1,4788. El siguiente en el 1,4677. Y el último se lo colocamos en el 1,4566 a 460 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el primer nivel inmediato a vigilar el domingo cuando abra el mercado por la noche, 1,5005. Por la parte de arriba, como primera resistencia, congestión de mediano, 1,5103. Seguimos con el euro-yen. Movimientos muy abultados, muy bruscos, los del euro-yen esta semana que hemos terminado. Vamos a un gráfico de temporalidad horaria para ver estos movimientos.
vemos cómo la cotización del par nos arrancó el domingo por la noche, día 24 de febrero, en el nivel de los 125,14. Desde ahí movimiento bajista, confirmó sobre la línea de tendencia alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000 y desde los máximos intrasemanales en los 125,22 realizó un recorrido potentísimo el lunes día 25 hasta el mínimo intrasemana en los 118,73, más de 600 puntos de recorrido en un día realizó la cotización del par euro-yen. Como vemos, soportado perfectamente por esta congestión de mediano largo en los 118,90. Se acercó el día 26, martes, también se acercó en la sesión americana del mismo día. Como vemos, las órdenes de compra por los inversores cada vez eran más altas y ya el día 27 en la sesión americana inició movimiento alcista. Fue a chocar la cotización por primera vez con la congestión de mediano largo en los 121,71. En la sesión asiática del jueves día 28 fue rechazada a la baja, se nos mantuvo durante toda la sesión del jueves 28 en la zona de los 121 yenes por euro y vemos cómo al final la semana va a cerrar por encima de los 121,71 con este quiebre de cortito plazo que hemos tenido en la sesión americana del viernes día 1. Va a ser clave los 121,71 cuando abra el mercado el domingo por la noche, día 3. Vamos a temporalidad trimestral para ver qué es lo que está haciendo en el largo plazo la cotización del euro-yen. Línea de tendencia alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000. Su apoyo lo tiene en el primer trimestre del año 2009, quebrada a la baja, como podemos ver, en el segundo trimestre del año 2010, confirmado ese movimiento en el segundo trimestre del año 2011 y vemos cómo en estos momentos y en este año 2013 es lo que está sujetando claramente a la cotización del par al alza. Atentos porque mientras no tengamos un quiebre definido en temporalidad trimestral de esta directriz alcista de muy largo plazo, mientras el 31 de marzo no nos cierre por encima de esta directriz alcista de muy largo plazo, la cotización se verá con presión bajista para este año 2013. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver si puede ofrecernos algún detalle más. Bueno, pues un par de detalles importantes. El primero, que desde el precio de apertura anual que el par lo tiene en los 114,56, la cotización del euro-yen consigue un avance de un 6,41% hasta esta zona de los 121 que cotiza en estos momentos. Es el primer detalle y el segundo detalle, como comentábamos, la directriz alcista de muy largo plazo está siendo clave para sujetar al alza la cotización del par, ayudado por la parte de arriba por el nivel psicológico de los 127 yenes por euro. Este cruce de líneas va a ser clave y determinante para este año 2013. Tan solo el quiebre de los 127 yenes por euro al alza nos podría anunciar movimientos alcistas más importantes para este par en el presente año. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Bueno, vemos cómo el gráfico de temporalidad semanal, bueno, se nos ha olvidado un detalle del gráfico de temporalidad mensual y es que el mes de febrero la cotización del euro-yen ha retrocedido un 2,44%. Vamos al gráfico de temporalidad semanal y poquitos detalles, simplemente como por la parte de arriba. Los 127 han sido clave y determinantes durante 3 semanas, chocando la cotización y cómo mantiene imantada a la misma la directriz alcista de muy largo plazo. No consigue desprenderse con claridad de esta directriz tan potente y con tanta fuerza de imán sobre la cotización. Vemos el cierre semanal sobre los 121 con un retroceso en esta semana que vamos a terminar de un 2,67%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver los detalles importantes sobre esta temporalidad. La directriz alcista desde el 13 de noviembre, directriz alcista de mediano plazo, ha sido quebrada a la baja en esta semana que hemos iniciado. El lunes día 25 fue quebrada con muchísima fuerza y vemos cómo mantiene un movimiento de recuperación. Podría ir a realizar en los primeros compases de negociación de la semana que viene
un pullback de confirmación sobre esta línea de tendencia. Desde luego, mientras no la remonte, no vamos a ver movimientos alcistas para el par la semana que viene y todo lo que podemos esperar. Y sobre todo, si tuviéramos un rechazo de los 121 a la baja, lo que podemos esperar son movimientos bajistas. Cuidadito si fuera a realizar esa confirmación sobre la directriz alcista de mediano plazo. Hemos tenido su quiebre, pero no ha chocado ni siquiera un día con esta línea de tendencia, no nos ha confirmado el movimiento. Entonces, cuidado por si fuera a realizar el movimiento de confirmación la semana que viene, a ver cómo reacciona sobre esta directriz alcista de mediano plazo. Repito, sobre todo, si no consiguiera remontar los 121.71 con claridad, podríamos ver movimientos bajistas para atacar otra vez los 118.90. Por el contrario, si al ir a realizar una confirmación sobre la directriz alcista de mediano se posicionara claramente por encima, podríamos ver movimientos alcistas para la semana que viene en el euro-yen. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias. Como vemos, nos va a cerrar sobre los 121.71 con gestión de mediano largo, que va a ser clave en la salida del domingo por la noche. Un posicionamiento por encima de este nivel en los primeros compases de negociación nos llevaría a la línea de tendencia alcista de mediano y a realizar esa confirmación del quiebre de esta semana. Nos pasaría en la zona de los 123.25, 123.30, dependiendo el día en el cual llegara a dicha dirección. Quebrado esta zona de los 123.25, 123.30, iríamos a la congestión de mediano de los 124.33, que ejercería fuerza de resistencia. La línea de tendencia alcista de muy largo plazo, junto con el nivel de congestión de mediano de los 125.30, esta doble barrera la vamos a delimitar como principal resistencia a batir para la semana que viene en el euro-yen. Y quebrado los 125.30, vamos directamente a la zona de los 127, exactamente en los 126.96 tenemos una congestión de largo plazo como última resistencia para la semana que viene en el euro-yen. Por la parte de abajo, si la cotización en los primeros compases de negociación del domingo por la noche se posiciona por debajo de los 121.71, sobre todo si tuviéramos un cierre en temporalidad diaria por debajo de este nivel, la cotización se animaría seguramente para ir a buscar el principal soporte de semana en los 118.90. Como vemos, ha sido clave en esta semana que hemos terminado. Quebrado los 118.90, vamos a otra congestión de la misma categoría. Ejercería soporte en los 117.54. De los 117.54 llegaríamos a un soporte con gestión de mediano en los 116.46 como última fuerza de soporte para la semana que viene. Nivel inmediato a vigilar cuando abra el domingo el mercado en el euro-yen 121.71. Bueno, acabamos con los principales pares de divisas. Vamos a ver qué es lo que nos han ofrecido las cotizaciones de la plata y el oro en esta semana que hemos terminado. Vamos a iniciar un recorrido en la plata. Vemos cómo el punto de partida de semana lo tuvimos en la zona de los 28.80. Se ha mantenido en los primeros compases de negociación de esta semana, el día 25 y el día 26, encerrada la cotización delimitada por la parte de arriba por una congestión de mediano en los 29.25 y por la parte de abajo soportada por otra congestión de la misma categoría en los 28.75. Un quiebre momentáneo de los 29.25 que cabía pensar que se fuera a buscar el precio de apertura anual, pero no tuvo fuerza la cotización y se nos precipitó a la baja a partir del miércoles día 27. La sesión europea nos quebró los 29.25 a la baja, confirmó ese movimiento y desde ahí ya solo tuvo retrocesos la cotización hasta la congestión de mediano largo de los 27.86. Vemos cómo el viernes ha ejercido de soporte, ha chocado con los 28.75 en la sesión europea y nos va a cerrar en la zona de los 28.60. Iniciamos el recorrido en temporalidad mensual para ver qué detalles nos ofrece la cotización de la plata en temporalidades mayores. Lo que más nos llama la atención y lo más importante es el quiebre de la línea de tendencia alcista de largo plazo el mes de febrero. Atentos a este detalle porque lo había intentado durante el año 2012 en varias ocasiones y no lo había conseguido en ninguna.
Repito, cuidadito, porque al mismo tiempo que ha quebrado la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde octubre del año 2008, ha quebrado también el precio de apertura anual en los 30,01. Doble barrera quebrada el mes de febrero. Cuidado porque puede anunciar movimientos bajistas en la plata. Siempre que no vuelva a recuperar esta doble barrera al alza, podemos esperar, como comentamos, movimientos bajistas por lo menos en estos primeros meses del año 2013. Es el detalle más importante a tener en cuenta de la plata. Otro detalle también muy importante es ver la vela bajista del mes de febrero con el que nos ha cerrado, vela bajista muy potente, con un retroceso de un 9,44%, casi un 10% en el mes de febrero. Desde el precio de apertura anual de los 30,01, la cotización de la plata consigue un retroceso de un 5%, exactamente un 5,04% hasta estos niveles en los que cotiza en estos momentos. Como vemos, soportado por los 27,86, nivel histórico muy importante siempre para sujetar a la cotización de la plata. De temporalidad mensual, nada más que destacar, simplemente que ya tenemos delimitada, formada una línea de tendencia bajista de largo también que nos viene desde los máximos históricos en abril del año 2011. Cuidadito por si fuéramos a atacarla en la próxima semana. Vamos a temporalidad semanal para ver los detalles de la plata. Poquitos detalles, la verdad. Vemos la formación de vela de pirinola con la que nos va a cerrar esta semana con un ligero retroceso del entorno del 1%, una formación que cabe pensar que la indecisión de los inversores sobre la plata de momento se mantiene. Siempre y cuando no pierda los 27,86 no vamos a ver movimientos de continuación. Por el contrario, si tuviéramos un quiebre definido de este nivel de los 27,86 sí que podríamos ver movimientos bajistas importantes para la semana que viene. De temporalidad semanal, nada más que destacar. Vamos a temporalidad diaria por si tuviéramos alguna información adicional. Poquito más, simplemente ver cómo nos ha cerrado con un doji alcista el viernes día 1, chocando con la congestión de mediano de los 28,75, congestión que nos viene de mucho tiempo atrás y que siempre es muy respetada por la cotización de la plata. Va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene del 4 al 8 de marzo. Por la parte de arriba, como comentábamos, se va a encontrar en un primer momento con una congestión de mediano que ejercerá como primera resistencia en los 28,75. Quebrada esta, vamos a buscar otra resistencia de la misma categoría que la anterior en los 29,25. La siguiente, también de la misma categoría que las anteriores, en los 29,80, muy cercano ya al precio de apertura anual, que será la principal resistencia de la semana que viene en los 30,01. Desde ahí nos llegaríamos a una congestión de mediano en los 30,49 y la última resistencia ya muy alejada de la cotización actual en los 30,98, prácticamente en los $31 por onza. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre definido y confirmado de los 27,87, 27,86 y medio, 27,87. Primer soporte importante. Desde ahí vamos con un recorrido amplio hasta una congestión de mediano que actuaría como soporte en los 27,10. Siguiente soporte y principal para la semana que viene, 26,70. Y desde ahí vamos a buscar el último soporte, congestión de mediano, 26,04 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo, 27,86, por la parte de arriba, primera resistencia, 28,75. Vamos a ver la cotización del oro, cómo se ha comportado en esta semana y después analizaremos desde temporalidades mayores y le colocaremos principales niveles para la semana que viene. Vemos como el punto de partida de semana lo tuvo sobre la congestión de mediano de los 1577, ahí encontró un apoyo firme en la sesión asiática de lunes día 25 y poquito a poco fue escalando hasta la congestión de mediano largo de los 1608. Cotizó incluso por encima de este nivel, pero en la sesión europea del miércoles día 27 nos lo quebró a la baja con una confirmación muy potente en la apertura americana del mismo día y desde ahí movimiento bajista hasta la congestión
de mediano de los 1.577. Prácticamente en el precio de apertura nos va a cerrar con un mínimo retroceso de un 0,25, un 0,30%. Vemos imantada la cotización totalmente por los 1.577 dólares por onza. Va a cerrar. Nos vamos a temporalidad mensual para ver cómo se encuentra de salud la cotización del oro en estas temporalidades mayores. Bueno, seguimos con movimiento alcista muy potente, consolidando en la zona de los 1.700. Como vemos, un pequeño rango nos mantiene el oro prácticamente desde hace año y medio y no consigue salir de este rango, siempre delimitado por la parte de abajo por el nivel psicológico de los 1.500 dólares por onza. De temporalidad mensual, destacar que desde su precio de apertura anual, que el par lo tiene en los 1.662 dólares por onza, consigue retroceder un 5,30%. Desde su apertura anual, un 5,30% de retroceso. El mes de febrero, que lo tuvo su apertura sobre la apertura anual muy pegado a los 1.662, consigue un retroceso también del entorno del 5%, exactamente un 5,27% nos deja de retroceso en el mes de febrero. Como vemos, posicionado por debajo del precio de apertura anual del año 2013 y por debajo del nivel de congestión de mediano largo de los 1.608 dólares por onza, que es el precio de apertura anual del año 2012, muy respetado siempre por la cotización del oro. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver detalles importantes en esta temporalidad. Bueno, la línea de tendencia alcista que nos viene desde el año 2008, con varios intentos de quiebre a lo largo de estos últimos años, quebrada a la baja el mes de mayo del año 2012 y lo único que ha hecho la cotización del oro es ir a realizar una confirmación de este quiebre que tuvo lugar en mayo del año 2012. Ha tardado en realizar esa confirmación, pero cuando la ha realizado ha sido muy potente y muy clara, como podemos ver en la imagen. De temporalidad semanal, nada más, simplemente llamar la atención sobre esta formación, este martillo bajista con el que nos va a cerrar esta semana, siendo rechazada la cotización de los 1.608. Detalle muy importante a tener en cuenta para la semana que viene. Mientras no vuelva a remontar los 1.608, los movimientos del oro continuarán siendo bajistas. Vamos a temporalidad diaria, por si tuviéramos alguna información adicional. Pues muy poquito más, simplemente ver los movimientos de escalera que tiene siempre la cotización del oro, respetando fielmente todos los niveles de congestión histórica cada vez que llega a ellos. De temporalidad diaria no vamos a destacar absolutamente nada más, vamos directamente al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Comprimimos un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Por la parte de arriba, si al final cierra por debajo de los 1.577, va a ser la primera resistencia que se encuentre en la cotización del oro, 1.577. Desde ahí directamente a la congestión de mediano largo en los 1.608, que además va a ser la principal resistencia para la semana que viene. De los 1.608, recorrido alcista importante hasta los 1.644 y desde ahí al precio de apertura anual como última resistencia en los 1.662. Prácticamente a 90 dólares de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del oro en los primeros compases del domingo por la noche no consigue remontar los 1.577, se va a encontrar con un primer soporte con gestión de mediano plazo 1.550. Desde ahí recorrido bajista hasta otra congestión de la misma categoría 1.515 y quebrada esta nos vamos al último soporte en los 1.476 dólares por onza a 100 dólares justos de la cotización actual. La clave el domingo por la noche estará en los 1.577 dólares por onza. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 4 al 8 de marzo del presente año 2013, en los principales pares de divisas, el oro y la plata. Como siempre le comentamos desde Forex Índices, esperamos que estos niveles
que hemos colocado niveles históricos que siempre son muy respetados, pues les sean de utilidad para su operativa de corto plazo, bien intradía o bien intrasemana. Es nuestra intención, por supuesto. Nada más, que tengan ustedes muy buen fin de semana y el lunes, como siempre, estaremos a primera hora de la mañana realizando nuestros habituales análisis para la operativa intradía. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.